Invito a la audiencia a hacer alguna pregunta, hacer alguna sugerencia, algún comentario. Igual encendemos un poquito de luz también en la sala. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? De no ser así, voy a aprovechar para explicar con un poquito más de detenimiento, aunque el anuncio lo ha hecho ya el alcalde de Ermua, Carlos, en qué va a consistir el proyecto local. Es casi de consumo interno, pero bueno, si le puede servir a alguien como experiencia, pues ya sabéis lo que estamos y que siempre estamos abiertas a comentar lo que queráis. Bueno, en principio ya sabéis que existe un programa, Más Euskadi 2009, un programa que ha consistido, bueno, tiene un carácter de fomento de empleo, pero muy abierto en cuanto a especialidades. Ya en el año 2009, a través del Departamento del Área Municipal de Desarrollo Local, en el Departamento de Cultura propuso al Ayuntamiento la contratación de una figura, que es a la que aludía el alcalde al inicio de la presentación, una persona experta en bibliotecas, trabajadora de bibliotecas, que nos permitiera hacer un trabajo que consideramos desde el equipo técnico que en Ermua está pendiente. Consiste en hacer un estudio de cuál es la situación real de las bibliotecas escolares. En algunos momentos, a lo largo de estos últimos años, el personal de la biblioteca ha colaborado con el personal docente para dinamizar, para poner en marcha o para orientar esa dinamización y puesta en marcha de las bibliotecas escolares, pero ha sido siempre como una intervención muy puntual y a demanda, digamos. El Ayuntamiento ahora quiere impulsar un proyecto más amplio. Empezamos por hacer un diagnóstico de cómo está la situación de las bibliotecas escolares en los distintos centros educativos. De ese diagnóstico lo compartiremos con el personal docente, a posteriori hacer un plan de dinamización, y coordinación con la biblioteca municipal, porque entendemos que es una labor que tenemos que compartir, con independencia de en quién residan las competencias. Has dicho, Cándido, una cosa que me parece importante: hay que propiciar la coordinación entre las consejerías de educación por un lado y la consejería de cultura por otro, porque las bibliotecas estamos ahí un poco sí, nuestra adscripción es a la consejería de cultura, pero trabajamos muy estrechamente y queremos seguir haciéndolo con los centros educativos. Entendemos que el ámbito local permite este tipo de intervenciones y permite este tipo de coordinaciones. Vamos a dar el primer paso, pero vamos a llamar al otro interlocutor, a la Consejería de Educación, para que se siente con nosotros a la mesa y para que nos ayude a poner en marcha el futuro proyecto, lo que hoy es una intención. La biblioteca municipal está cubriendo en alguna medida las carencias, entre comillas, que se puedan dar en el ámbito escolar. Y lo hacemos sin ningún problema y lo hacemos encantados y encantadas. El problema es que igual no lo hacemos todo lo bien que lo tengamos que hacer, o que dejamos de hacer otras cosas que sí es verdad que son parte de nuestro ámbito competencial, de lo que sí debemos hacer. Pero entendemos que también tenemos unas capacidades y tenemos una plantilla de 4 bibliotecarias, 3 bibliotecarias y un bibliotecario. Tenemos un respaldo del Departamento de Cultura y del Ayuntamiento, tenemos un respaldo de la Consejería de Cultura, que nos aporta medios y nos aporta ideas y nos aporta un montón de cosas, y lo queremos poner a disposición del medio escolar local, pues para que en la medida en que podamos el medio escolar obtenga también beneficios de este capital del que dispone la Biblioteca Pública Municipal. Y a ese trabajo queremos hacer una invitación muy especial a las AMPAs, porque también nos parece que es una forma de que toda la comunidad educativa se corresponsabilice en el proyecto. El día 7 de septiembre celebramos una jornada en Ermua, en este mismo escenario, para explicar un proyecto que tiene el Ayuntamiento de trabajo con los centros educativos. Bueno, pues esto es una parte más de ese trabajo. Porque antes ha dicho Cándido otra cosa interesante, ha dicho que hay que ayudar a hacer ciudadanía y a ciudadanía crítica. Y los recursos, los instrumentos mejor situados, mejor posicionados son los centros educativos y son las bibliotecas.
Entonces queremos compartir con el medio escolar local esta ilusión, este proyecto, y llamaremos a vuestra puerta, como hacemos otras veces, enseñándoos nuestro proyecto y animándoos a que participéis en él. Y era esto lo que quería decir. Muchísimas gracias a Carlos, alcalde, muchísimas gracias a Carlos. Perdón, sí. No, quería hacer una pregunta, señor Camilo Hernández. Dentro de los proyectos ACES, que han empleado que comentar, el apoyo a estos proyectos, que es solamente para los centros que ya están dentro de esos proyectos, o vamos a tener posibilidad de entrar, porque este año con las restricciones ha desaparecido por completo toda posibilidad. Entonces hay centros que estamos interesados en entrar, pero que bueno, pues no ha sido posible. Queríamos saber si va a ser posible en el futuro. Pues, indudablemente en el futuro va a ser posible. No muy lejano, espero. Pues yo también espero que no muy lejano, pero ahí ya... Porque mis niños van a crecer mucho y ya tienen que hacer las lesiones. Es cierto, pero bueno, yo creo que todos somos conscientes también en la época que estamos pasando. Esto nos está afectando absolutamente a todos y bueno, la esperanza es que ese repunte de la dichosa crisis que algunos dicen se produzca lo antes posible y de alguna manera el impulso a proyectos que no es este el único que se ha visto afectado, pues pueda tener mayor dimensión, ¿no? El análisis que he hecho antes del funcionamiento del programa ACCES es un análisis auténticamente exacto, quiero decir, que lo vemos así. Yo lo he vivido antes de entrar aquí y lo vivo ahora también, ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, pues al final encuentras una serie de limitaciones que te impiden pues, poder propiciar o poder desplegar más medios de los que quisieras, ¿vale? Por lo tanto, de verdad que lo siento que en este momento, y además te haya pillado a ti como ha pillado a otros también, porque sé que hay más gente que está interesada. Sí, me consuela sé que hay más gente, hay mucha gente además, entre otras cosas, porque lo que se intentaría desde el propio programa es que el programa funciona bien y que las bibliotecas son una posibilidad magnífica de dar una vida a los propios centros, ¿no? Bueno, no te puedo decir exactamente, de verdad, no te puedo decir exactamente que el año que viene pues ya vayan a ser más incorporaciones, ojalá sea. Desde luego, lo que sí te puedo decir es que mi empeño será en que sí. El programa no me entre. Soy Francisca Pulgar, responsable del Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco. Y bueno, como aquí se ha mencionado la colaboración entre educación y cultura, me gustaría que realmente fuera, que fuera posible esa colaboración, porque a veces hemos ido a educación y nos hemos encontrado bastantes dificultades para contactar, ¿no? No sabemos a veces quiénes son los responsables de bibliotecas escolares, qué se está haciendo, qué programas usan. Y cuando nos hacen preguntas concretas, ¿no?, de las bibliotecas municipales, pues es casi imposible darles una respuesta, ¿no? Y sí que nos gustaría colaborar con vosotros y saber un poco eso, no sé, por lo que estáis haciendo. Y bueno, hoy creo que Alfonso nos lo va a explicar mejor. Y bueno, pues que realmente de aquí surja más coordinación. Y luego tú decías que era muy importante los bibliotecarios escolares. Quería preguntarte si teníais reconocida esa figura en educación en las escuelas. Bueno, la primera parte que preguntabas, lo bueno, no sé si lo bueno o lo malo de estas cosas es que vienes, lanzas ideas, pero luego, claro, siempre hay alguien que la recoge y por lo tanto que obliga. Bueno, me parece, esa obligación me parece bien, por lo tanto yo sí que te diría, bueno, pues entremos en contacto, ¿vale? Entremos en contacto y que efectivamente analicemos cuál es la situación. Bueno, ¿qué pasos hay que dar para ir avanzando por lo menos? Es decir, eso tampoco se garantizará de manera inmediata, pero sí ir avanzando en la conexión entre unas bibliotecas y otras, ¿no? Bien, eso de alguna manera quedaría ahí para que nos juntemos y vayamos viendo datos, ¿no? La segunda parte que comentabas, bueno, yo creo que el hecho de que existan, como decía, estos 176 centros, de alguna manera, bueno, oficializados, con su bibliotecario o bibliotecaria, con jornada dedicada a ello, etcétera. Bueno, eso es un reconocimiento de esa figura, es un reconocimiento de esa figura. Lo que nos queda por delante es la extensión, como planteaba antes nuestra compañera, la extensión, llegar a más centros, ¿no? Sí que digo que aparte de estos 176 que están en este programa, hay efectivamente, como os
experiencias, otros centros que cuentan también con bibliotecas y con personal dedicado, horas dedicadas al mantenimiento de esas bibliotecas. Pero en definitiva, nosotros sí que estaríamos por la labor de ese reconocimiento y bueno, el potenciamiento de esa figura, ¿vale? En estos centros, de hecho, en estos 176, eso está hecho en práctica, pero el reto es este. Yo solo un comentario al hilo del tema. Yo soy bibliotecaria de una biblioteca municipal y colaboramos con la escuela, pero yo lo que noto que es la figura del bibliotecario es un profesor con mucho respeto, pero con poca formación de bibliotecario. Entonces, yo creo que desde educación se tendría que reconocer más esa figura y que se pidiera un perfil, una persona con más formación en bibliotecología y documentación, más que un profesor. No solo para dinamizarla, sino para que la biblioteca cumpliera unos mínimos. Y que yo he visto mucho esfuerzo, mucha ilusión, pero muy poca formación. Bueno, ahí entramos ya en otro terreno, ¿eh? Ahí entramos en otro terreno. Efectivamente, los bibliotecarios de todos estos proyectos que hemos dicho son profesorado, no voy a decir reconvertido, sino profesorado que asume la responsabilidad de llevar adelante la biblioteca. Esto tiene por un lado la deficiencia de la formación técnica, que dices tú, en documentación, y que se requiere también de alguna manera, o no sé exactamente el nombre, esa formación técnica, pero por otra parte tiene un perfil docente que de alguna manera sí que garantiza también, sí que asegura ese funcionamiento educativo de las propias bibliotecas. Una vez que se asume la tarea, lo que tendríamos por delante son los procesos de formación. Yo creo que esto lo va a desarrollar más Alfonso, y desde luego sí te puedo asegurar que eso en este momento es un eje importante, yo diría que fundamental, en el trabajo que los coordinadores de este programa Access tienen por delante. A lo largo de este recorrido en el tiempo se han producido pues cantidad de sesiones de formación, cantidad de jornadas, intercambio de experiencias, pero formación específica también. No voy a insistir en ello porque, repito, yo creo que luego Alfonso lo comentará y más en detalle le podéis preguntar a él. Pero somos perfectamente conscientes que la formación es algo necesario, algo fundamental en esta tarea. La estamos tratando de abordar. Bueno, los niveles más técnicos que decías tú, bien, ahí nos puede comentar luego Alfonso. Se están intentando, pero yo, bueno, sí puedo reconocerte que ese perfil más técnico, desde luego, pues probablemente no se dé en tanta medida en las bibliotecas escolares, como se puede dar en las bibliotecas municipales, pero por contra, sí que tenemos mucho más desarrollado el perfil más, digamos, educativo, el perfil más docente, que garantizan también que la dinámica, la vida que se desarrolla en esas bibliotecas y la conexión, y esto es otro elemento muy importante, con lo que se desarrolla en las aulas, pues se garantice mucho. Entonces, bueno, entiendo que parte de lo que decías, pues quisiera también poner en valor la otra parte que contribuye a dar esto. Bueno, yo me gustaría decir también una cosa, y es que ahí se produce un punto en el que sí que podemos colaborar también desde las bibliotecas municipales. Pues entiendo que hay una parte que podría fácilmente facilitarse desde las bibliotecas municipales, ayudar a ese aprendizaje, a adquirir ese adiestramiento técnico. En nuestro caso, por ejemplo, así lo entendemos. ¿Alguna pregunta más? Porque de no haber ninguna pregunta vamos a ir a la siguiente mesa que está prevista en el programa. Insistir en el agradecimiento a las personas, a Carlos y a Cándido, pero también a vosotros y vosotros por escucharnos.